Yo ya nací en una situación de abandono. Mi madre me abandonó siendo bebé. Ella nunca más apareció. Eso alimentaba un dolor en mi alma, un dolor. ¿Por qué estoy viva? ¿Por qué? Si no tengo a nadie, ni mi madre me quiso. Era un dolor, el dolor del abandono era muy cruel, porque yo no tenía a nadie. Hubo una época en el orfanato en la que había 150 niños y todos ellos se fueron a pasear con sus familias y yo fui la única que quedó allá. Y recuerdo que aquel día fue muy duro, aquellos días, porque yo andaba solita y me decía por dentro, ¿por qué ella hizo eso? Entonces yo le echaba la culpa de todo lo que pasaba. Si yo estoy sufriendo hoy, la culpa es de ella. Yo tenía odio, y no conseguía entender por qué ella me había abandonado. Entonces tenía odio de ella, odio de Dios, no creía. Para mí, Dios era culpable también. Estuve en ese colegio, en el orfanato, hasta los 12 años. Y cada vez que tocaba la campaña de adopción, recuerdo que yo corría porque tenía la esperanza de que alguien iba a adoptarme. Y cuando vino el Estatuto del Niño y el Adolescente, en el que todos los niños debían tener un hogar, entonces fue en esa época que fui adoptada. Pero más adelante descubrí que había sido para trabajar. Me pegaban. De la nada me pegaban en la cara. No voy a decir que era una niña fácil, porque una niña que no tiene padre, que no tiene madre, es difícil, no tiene ninguna base. Entonces yo era difícil. Y cuando llegué a esa casa, yo también hurtaba, yo tocaba las cosas de ella. Cada vez que ella me golpeaba, yo tomaba sus cosas. Era como si así me aliviara. Entonces fui a la Fundación Casa, que antes era la antigua FEBEM. Cuando llegué allí, la revista parecía la de una cárcel. Y cuando usted llega, descubre, por lo menos en la época en la que yo fui, que son dos facciones diferentes. Entonces usted tiene que escoger a quién va a protegerla. Y yo me convertí en una persona más dura todavía, más dura. Nadie se me acercaba. Yo creaba una barrera. Cuando alguien se me acercaba, le decía, se te perdió algo, porque aquello me protegía. Yo intenté suicidarme con un cuchillo, me arrojé frente a un auto, me dormí y no quería despertarme más. Cierto día, yo vivía en una casa y recibí una invitación para ir a la iglesia. Y esa persona me trataba con cariño, con respeto. Y ella insistió y yo fui. Demoró, pero fui. Y cuando llegué, yo vi el altar. Aquel altar estaba clamándome, ¿sabía? A partir de ese día dije, yo quiero a ese Dios, yo necesito a ese Dios, yo necesito sacar afuera este altar, porque mi altar estaba lleno de odio, de resentimiento, de desesperación, de abuso, de abandono. Con 3 meses de iglesia vino la hoguera santa y ahí fue la oportunidad que yo no podía dejar. No entendía bien qué era la hoguera santa, todo era muy nuevo. Pero yo sabía que tenía que destruir aquel altar. Yo entendí que necesitaba lanzarme. Y entonces me lancé. Coloqué mi salario, coloqué mis ahorros, vendí cosas y coloqué todo adentro del sobre. Pero la certeza era muy grande de que yo iba a vencer. Yo hice el sacrificio espiritual y el económico. El espiritual era que me lanzara. Todo lo que yo pude hacer lo hice. Les pedí perdón a las personas que un día me habían lastimado. Busqué a esa señora que me había cuidado y me había maltratado. Fue difícil perdonar, no fue fácil. Fue lo más difícil. Entonces yo gemí, mi carne no quería, pero dentro de mí decidí, yo voy a pedirle perdón a todas las personas que me lastimaron. Y recuerdo que subí con lágrimas. ¿Por qué? Porque yo subí de una manera al altar y descendí ya con paz y totalmente diferente, con la certeza de la victoria. Tenía certeza. Cuando colocamos el sacrificio, cuando colocamos el pedido en el altar,
el fuego desciende y el Espíritu Santo te da paz. Y yo tenía la certeza de que de todo aquello que había pedido iba a suceder mucho más. Y fue lo que sucedió, porque Él me dio el bautismo con el Espíritu Santo. Él me dio paz, Él me dio alegría. Él suplió todas las áreas, hasta aquellas en las que yo no había pedido, porque lo que yo quería, mi objetivo, era el Espíritu Santo, y Él me lo dio. Comencé a creer, a confiar en que era posible tener un sueño. Una persona que no tenía sueños, que no tenía expectativas de vida, porque para mí yo no iba a pasar de los 20 años, pero comencé a tener sueños. ¿Y comencé a tener sueños de qué? De ser profesora. Yo que había dado tanto trabajo en la escuela, que no aprendía, que tenía tantas dificultades, que iba a la dirección en la que nadie creía. Y el Espíritu Santo decía dentro de mí, vas a conseguirlo. Y vino otra hoguera santa y la hice en el altar con Dios. Entonces lo conseguí. Hice la facultad de pedagogía y hoy soy profesora graduada y tengo el posgrado de psicopedagogía. Yo era una persona tan desacreditada. Antes oía que me decían, no vas a ser nadie. Y yo estaba segura de que iba a ser una marginal más. Yo veía eso, tenía certeza de eso. Y hoy no. Hoy yo puedo ver y decir, no, hay cómo. Hice del limón una limonada porque hoy me siento una persona tan realizada. Me levanto a la mañana, me miro al espejo y digo, buen día Espíritu Santo, buen día Erika. Logro decir que yo soy linda, antes no lo conseguía. Me miro al espejo y digo, qué linda que estás. Lo que Dios me ha dado es algo muy grande, porque la mayor alegría que Él me dio fue el Espíritu Santo. Y sabiendo mis deseos, Él fue dándomelos, fue dándome el deseo de mi profesión. Hoy yo que no tenía casa, que vivía en la casa de los demás, tengo mi casa, mi departamento. La voz del altar fue maravillosa, cambió, transformó, quebró ese altar que estaba lleno de odio, de rencores, de dolores, de no creer en nada ni en nadie, y lo convirtió hoy en un altar que trae vida, que trae esperanza, que hace que todo sea posible, todo. Él trajo algo inimaginable. Él es muy bueno.